Bien, pues empezamos nuestro tema 1, la unidad 1, que se llama comprensión lectora 1. Vamos a estar analizando sobre distintos aspectos de la comprensión lectora. Déjenme aquí cerciorarme. Importancia de la comprensión lectora. Esa es la unidad 1, importancia de la comprensión lectora. Y vamos a estar hablando sobre cuáles son los aspectos que nos van a permitir poder comprender mejor un texto, analizarlo mejor y cómo también extraer la información más importante. Vamos a estar viendo varios recursos que nos permitirán poder desarrollar esa información, no un resumen, mapas conceptuales, diagramas, etcétera, etcétera. Vamos a aprenderlos para no hacer siempre lo mismo. Cuando te pedimos un resumen de un texto, puedes utilizar otros recursos también, como son cuadros sinópticos, etcétera, etcétera. Cuando te pedimos que hagas alguna reseña o algo, puedes utilizarlos también. No muchos los hacen porque no saben, porque no les gustan, pero a mí me parecen muy buenos elementos y por eso es que quiero que los veamos, pero eso será la siguiente semana. Esta semana vamos a comenzar, obviamente, entendiendo y explicando también qué es la comprensión lectora. Ahora, la comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto como con respecto a la comprensión global del texto mismo. Voy a explicar. Rápidamente, comprensión lectora, entender todo lo que ves, todo lo que lees, todo lo que hablas, todo lo que escuchas, todo lo que escribes. Esa es la comprensión lectora. Ay, maestra, pero pues que la lectora tiene que ver con la vista. Sí, pero resulta que también recibimos información cuando escuchamos, cuando transmitimos información, cuando hablamos y también cuando estamos escribiendo, transmitimos información, ¿ok? Entonces es todo un complemento. Y en eso va la comprensión lectora porque se desarrollan las 4 destrezas básicas de los seres humanos, que son hablar, escuchar, leer y escribir. Esas son las 4 grupos de destrezas que tenemos. Todos sabemos hacerlo en diferentes niveles. Entonces, obviamente, cuando tenemos ese proceso de comunicación que desarrollamos diario, cuando estamos leyendo, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos escribiendo, cuando estamos viendo la televisión, cuando estamos haciendo diferentes actividades, hay un porcentaje para cada una de estas actividades que obviamente ocupan el 80% de la comunicación en nuestra vida cotidiana. Y obviamente pues esas habilidades lingüísticas que nosotros tenemos como escuchar, hablar, leer y escribir, son el todo de la comprensión lectora, ¿no? Todo tiene que ser comprendido. Si no comprendiéramos lo que hablamos, difícilmente estableceríamos un proceso de comunicación con otra persona. Es decir, no le respondes nada. No te entendí, me quedo callado y ahí se acabó. Si yo leo un texto y no le entendí, pues no voy a poder hablar de él. Si yo no entiendo lo que se me está diciendo, pues no voy a poder procesarlo, ¿no? No voy a poder generar ningún tipo de idea. A eso se refiere esto. Entonces, nosotros analizamos o distribuimos nuestro proceso de comprensión de la siguiente forma. 45% de lo que escuchamos, eso es lo que comprendemos. El 30% de lo que hablamos, el 16% de lo que leemos y el 9% de lo que escribimos. A veces escribimos y no sabemos ni por dónde andamos. Pero cuando nosotros escuchamos algo, nos es mucho más fácil. Tenemos diferentes tipos de inteligencia. Tenemos la inteligencia, diferentes tipos de procesar la información, que es visual, auditivo, kinestésico, que nos van a ayudar a poder, nuestros procesos de aprendizaje y de comprensión los facilitan. Cuando es visual, pues obviamente es lo que vemos. Hay personas que estamos viendo algo y podemos entenderlo. Por ejemplo, yo soy buena para seguir instrucciones escritas. Yo soy visual. Hay personas que son mejor cuando les dices las cosas, les entregas una hoja y, ay, no, no quiero esto, mejor dime cómo lo hago. Y les queda más claro. Y hay personas que necesitan, a ver, no, 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 vamos a armarlo y ahí vamos descubriendo cómo va. Son kinestésicas, necesitan tener contacto con las cosas para poder saber cómo son y de qué son, cuál es su proceso. Esas serían las formas en las que nosotros aprendemos
de nuestro entorno. Desde pequeñitos desarrollamos estas habilidades, entonces la comprensión lectora se desarrolla cuando aprendemos a leer, obviamente. Si no comprendiéramos lo que leemos, no sabríamos cuál es la A, cuál es la E, cuál es la I, la O o la U. No sabríamos, serían iguales, figuras quizás. Por eso es que los niños en su aprendizaje inicial hacen garabatos y te dicen, es la A. Y tú dices, no, eso no es la A. Pero él lo interpreta de esa forma porque está desarrollando ese proceso de comprensión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay 3 formas en las que nosotros podemos comprender un texto. ¿Ok? La primera es de forma literal. ¿Ok? Vamos a ponerlo así en nuestro resumen. Comprensión literal. ¿Ok? Será centrándonos en aquellos datos expuestos de forma explícita. Es decir, obvio que lo entendí. Ahí dice que es un combo de papas con hamburguesa con queso. Es literal, tal cual está ahí, tú lo recibiste. La segunda es crítica, es decir, comprendemos basándonos con juicios fundamentados sobre los valores del texto. Esa literatura está bien aburrida. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque tiene muchas hojas. Elaboraste un juicio de valor sobre ese texto. Esa es otra forma de comprensión. No es muy viable, pero bueno, la usamos, ¿no? Y la tercera será la inferencial, es decir, leyendo y comprendiendo entre líneas. Tú lees un texto y dices, aquí lo que me quiso decir este autor es tal cosa. Interpretando que esta sería la forma correcta para mí de leer, de ir, sí leyendo lo que me dice la otra persona, pero también desarrollando mi criterio al respecto. ¿Ok? Muy bien, pues entonces en el próximo video hablaremos sobre las habilidades para la comprensión lectora.